La verdadera escala de Machu Picchu casi nunca se aprecia en una fotografía típica de vacaciones. Al observar este asentamiento inca del siglo XV construido en lo alto de los Andes peruanos, en realidad solo contempla cerca del 40% del logro total de la ingeniería. El 60% restante de este monumental lugar se localiza completamente debajo de la tierra. Durante décadas, surgieron muchas hipótesis curiosas para intentar aclarar su función, y algunos lo catalogaron como una fortaleza militar o un refugio aislado para la realeza de la época. Otras posturas más raras sugerían intervenciones de seres de otros planetas o restos de la mítica Atlántida. E incluso durante la Segunda Guerra Mundial, el área llamó el interés de investigadores vinculados al nazismo que buscaban supuestos secretos milenarios escondidos. Para el año 2025, los descubrimientos de la arqueología moderna transformaron por completo nuestra visión sobre este espacio. Los datos actuales demuestran que era mucho más que una simple aldea alejada en la montaña, consolidándose como una de las obras de ingeniería sagrada más complejas y avanzadas que ha desarrollado la humanidad. La expedición peruana de Yale se adentró en la cordillera de los Andes en julio de 1911, con el historiador y docente estadounidense Hiram Bingham, tercero al frente. En lugar de buscar Machu Picchu, su meta verdadera consistía en hallar Vilcabamba, el último refugio y capital del estado neoinca, en su resistencia ante las tropas de España tras la caída de Cusco. Campesinos locales de origen quechua que habitaban las zonas escarpadas cerca del río Urubamba relataron a Bingham diversas historias sobre edificaciones de piedra, muy viejas ocultas en los bosques de neblina, guiado por un niño de la familia Recharte y por el agricultor Melchor Arteaga. El explorador ascendió una ladera empinada y cubierta de maleza. El 24 de julio de 1911, la densa vegetación de la selva dio paso a una altitud de unos 2.430 metros, dejando a la vista lo que terminaría siendo uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos del planeta. Un gran complejo incaico estructurado con plazas, terrazas, pasajes escalonados, santuarios y muros de roca labrados con maestría. Se extendía por una estrecha formación montañosa situada entre el Huayna Picchu y la montaña Machu Picchu. El río Urubamba corría rodeando la base de la elevación a unos 500 metros de profundidad, lo cual ocultaba por completo todo el poblado de los ojos de cualquiera que estuviera abajo en el valle principal. Impresionado por la exactitud milimétrica de las construcciones, Bingham pensó al principio que había encontrado la mítica ciudad perdida de los incas. Sus campañas de exploración colocaron a la ciudadela bajo el foco de la atención mundial, sobre todo cuando los extensos reportajes con fotografías editados por National Geographic en 1913 convirtieron los vestigios en un fenómeno global. Los periódicos volvieron famosa la expresión «ciudad en las nubes», atrapando el interés de la gente con imágenes muy vistosas de terrazas en las laderas y templos imponentes. ¿De qué manera logró esta civilización del pasado levantar un santuario tan enorme y con semejante complejidad matemática, en un terreno tan peligroso y adverso, sin utilizar ningún tipo de maquinaria mecánica avanzada? El modelo de finca real sobresale como la explicación más aceptada entre los investigadores que estudian el propósito de Machu Picchu. El acuerdo general de los arqueólogos indica que el emperador Pachacútec Inca Yupanqui, el líder responsable de expandir los dominios incas hasta formar un imperio masivo, ordenó la edificación de este sitio durante los años de 1400. Rodeado por el río Urubamba y cumbres consideradas sagradas, el complejo operaba principalmente como un santuario ceremonial y un palacio de élite para el gobernante y sus descendientes reales. Entonces, ¿qué los impulsó a fundar una residencia noble en una cumbre tan aislada y escarpada cuando construir más cerca de la capital en Cusco habría simplificado el gobierno y la gestión de los recursos? Una hipótesis destacada diferente se enfoca en el rastreo celeste. Debido a que los movimientos cosmológicos dictaban los tiempos de cultivo y las prácticas religiosas incas, las alineaciones astronómicas resultaban cruciales. Varios elementos de la ciudadela, incluyendo la roca intihuatana, cuyo concepto se traduce como el lugar donde se amarra el sol, se vinculan de forma directa con puntos de referencia solares, como los solsticios de verano e invierno. Ciertos recintos de templos y ventanas aíslan con exactitud la salida del sol frente al paisaje durante periodos cruciales del año calendario. Con base en estas configuraciones,
Los expertos sugieren que el puesto albergaba a sacerdotes entrenados, que organizaban festivales sagrados, calendarios de siembra estacional y observaciones del cosmos. Por otro lado, algunos expertos consideran el sitio como un destino para travesías espirituales. Según las tradiciones andinas, las cumbres de las montañas representaban deidades divinas muy poderosas llamadas apus, y las corrientes de agua naturales poseían una intensa fuerza espiritual. La sorprendente topografía de las ruinas encaja perfectamente con este esquema espiritual, incrustando la arquitectura dentro de una geografía natural profundamente venerada, aunque se ha sugerido una función de defensa táctica, debido a la seguridad natural que brindan los precipicios verticales y los accesos restringidos. Muy pocos datos históricos respaldan la idea de una fortaleza. El diseño carece por completo de barricadas pesadas, armerías importantes o indicios que apunten a combates o a un asedio prolongado. Un secreto significativo yace sepultado justo debajo del suelo de Machu Picchu. Durante las primeras excavaciones arqueológicas dirigidas por Hiram Bingham, los equipos de trabajo descubrieron una enorme colección de esqueletos humanos, dispersos por cavernas cercanas, parcelas de entierro y nichos de piedra alrededor del complejo. En total, los restos recuperados que se enviaron a la Universidad de Yale pertenecían a más de 170 personas distintas. Un análisis inicial de estos restos óseos fue realizado en la década de 1910 por un osteólogo de Yale llamado George Eaton, quien concluyó que las mujeres constituían aproximadamente el 80% de la población localizada allí. Utilizando las conclusiones demográficas publicadas por Eaton, Bingham desarrolló una teoría fascinante de que este asentamiento de gran altura funcionaba como un santuario protegido para las Aquila, conocidas tradicionalmente como las Vírgenes del Sol o mujeres elegidas. Estas personas ocupaban una posición especializada dentro de la sociedad inca, habiendo sido seleccionadas cuidadosamente para supervisar operaciones religiosas y burocráticas importantes. Sus labores incluían tejer prendas de lujo, fermentar la sagrada cerveza de chicha, preparar alimentos rituales y dirigir los santuarios sagrados dedicados a Inti, el dios Sol. Durante las generaciones posteriores, reportajes periodísticos, libros y documentales de televisión romantizaron en gran medida esta interpretación, fijando permanentemente a Machu Picchu en la mente colectiva, como un convento espiritual y secreto habitado casi exclusivamente por mujeres sagradas. Sin embargo, los mitos que rodeaban a Machu Picchu tomaron un rumbo todavía más sombrío, pues pronto llamaron la atención de algunas de las fantasías raciales más peligrosas del siglo XX. Durante la década de 1930, el régimen nazi se obsesionó con la noción de que las civilizaciones antiguas más importantes habían sido creadas por una raza aria superior desaparecida. Para respaldar este pensamiento, las SS fundaron la Ahnenerbe, un instituto de investigación encargado de hallar pruebas que validaran el misticismo racial nazi. Un pilar de su perspectiva era la teoría del hielo mundial, la cual afirmaba que la Atlántida se había hundido por una inundación catastrófica y que los sobrevivientes de origen nórdico escaparon hacia las cordilleras más elevadas del planeta, lo que incluía el Himalaya, los Alpes y los Andes. En 1928, el arquitecto de origen alemán, Edmund Kiss, visitó los restos de Tiwanaku en Bolivia y aseguró que habían sido levantados por colonizadores nórdicos hacía más de 1 millón de años. Él sostenía firmemente que las comunidades nativas aymara y quechua eran totalmente incapaces de elaborar obras en piedra tan avanzadas. En 1939, Heinrich Himmler dio luz verde a una gran expedición de la Ahnenerbe rumbo a Sudamérica. El viaje proyectaba investigaciones profundas por Bolivia y Perú, abarcando Machu Picchu, además de un rastreo submarino secreto en el lago Titicaca, para hallar edificaciones prehistóricas sumergidas. El inicio de la Segunda Guerra Mundial a finales de ese mismo año interrumpió el proyecto antes de que lograra arrancar. A pesar de que el grupo nazi jamás pisó Machu Picchu, la ideología que motivaba su interés permaneció viva. Algunos autores alternativos siguieron difundiendo que el asentamiento fue obra de habitantes de la Atlántida, europeos perdidos, o seres de otros mundos, en vez de comunidades originarias de América. Todas estas ideas nacen del mismo prejuicio colonial, que asume que los pueblos indígenas no poseían la capacidad para realizar semejantes hazañas arquitectónicas.
Durante décadas, los arqueólogos sospecharon que Machu Picchu podía contener estructuras ocultas debajo de sus pisos de piedra y edificios ceremoniales. A lo largo de los Andes, otros sitios antiguos habían revelado tumbas, bóvedas y cámaras selladas, por lo que había pocas razones para pensar que este lugar fuera diferente. Sin embargo, existía un gran obstáculo, ya que el Ministerio de Cultura de Perú prohibía las excavaciones invasivas en el sitio. No se podía excavar, ni perforar, ni romper las piedras, para descubrir lo que había abajo. Los científicos necesitaban otra estrategia. En el año 2014, un equipo franco-peruano utilizó radar de penetración terrestre y mapeo de resistividad eléctrica debajo de varias de las estructuras más sagradas de Machu Picchu. Los escaneos revelaron huecos, cavidades y anomalías que no coincidían con las formaciones rocosas naturales. Uno de los vacíos más grandes apareció directamente debajo del Templo de las Tres Ventanas, lo que sugería la existencia de una cámara sellada que no había sido tocada durante siglos. Las afirmaciones más polémicas, no obstante, provinieron del explorador francés Thierry Jamin. En el año 2010, el ingeniero francés David Crespi notó lo que parecía ser un acceso bloqueado en la base de un enorme salón inca dentro del sector de las Tres Portadas. Crespi se puso en contacto con Jamin, quien creía que la entrada se parecía mucho a las cámaras funerarias selladas, que se encuentran en otros puntos del territorio inca. En abril de 2012, el grupo de Jamin obtuvo el permiso para realizar escaneos no invasivos, utilizando radar de penetración en el terreno, resonancia electromagnética y un discriminador de frecuencias moleculares. Según las declaraciones del equipo, los análisis mostraron una escalera que bajaba detrás de la puerta sellada, varias habitaciones subterráneas, un espacio central de unos 3 metros de ancho y depósitos de metales pesados que coincidían con las propiedades del oro y la plata. Jamin afirmó públicamente que podría haber localizado la tumba real del emperador Pachacútec, el gobernante que se cree que ordenó construir Machu Picchu. De ser cierto, el hallazgo se situaría entre los mayores éxitos arqueológicos en la historia de Sudamérica, siendo equiparable al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero después no ocurrió nada más. El gobierno peruano negó las autorizaciones para excavar, bajo el argumento de que abrir la cámara podría desestabilizar las ruinas de la superficie. Los críticos acusaron a los funcionarios de actuar con secretismo, mientras que muchos científicos sostuvieron que los escaneos de radar no sirven para identificar oro de forma confiable. La reputación de Jamin sufrió un daño mayor en 2017, cuando se le vinculó con el engaño de las momias tridáctilas de Nazca, un caso ampliamente desacreditado. Hacia el año 2019, el geólogo brasileño Ricardo Menegat examinó Machu Picchu con un enfoque distinto. En lugar de considerarlo únicamente un misterio de la arqueología, lo analizó como un complejo sistema geológico, empleando fotografías de satélite, mediciones de las fracturas en la superficie y observaciones directas de la base de granito. Comparó las fallas de la montaña con la distribución real del poblado, incluyendo sus santuarios, andenes, escalinatas, fuentes y plazas. El hallazgo que realizó transformó por completo el conocimiento sobre Machu Picchu. El asentamiento se localiza justo en el punto de encuentro de dos grandes sistemas de fallas tectónicas, uno extendido de noreste a suroeste y el otro de noroeste a sureste. Ambas líneas se cruzan formando una gran X directamente abajo de los recintos públicos y ceremoniales más relevantes de la ciudadela. En un principio, levantar estructuras sobre zonas con fallas activas parece algo imprudente. Estos fenómenos ocasionan sismo, restan estabilidad a las elevaciones y quiebran la piedra. Sin embargo, los incas no buscaban esquivar las fracturas de la corteza, sino que las aprovechaban para sus fines. Durante millones de años, los movimientos geológicos agrietaron el granito en planos rectos y predecibles. Debido a que las poblaciones incas no disponían de herramientas de hierro o acero, extraer bloques de una cantera sólida habría exigido un esfuerzo humano descomunal. Las fracturas naturales del terreno resolvieron este inconveniente, ya que los obreros podían separar los bloques previamente partidos por la naturaleza y pulirlos usando martillos de piedra dura. Esta es la razón por la cual las célebres paredes sin cemento de Machu Picchu encajan con una exactitud tan asombrosa, pues el propio relieve brindaba material fácil de esculpir. Las fallas tectónicas también garantizaban el abastecimiento de agua. Las mismas fisuras que dividían el granito
servían como conductos subterráneos que trasladaban la lluvia y el deshielo desde las cumbres más elevadas. Dichos caudales brotaban como manantiales constantes muy cerca del poblado. Los constructores incas captaban el líquido en la zona alta mediante un muro colector de piedra y lo transportaban por un canal diseñado con precisión que alimentaba 16 fuentes escalonadas. El recurso más puro se guardaba para el uso exclusivo del monarca. En este remoto paraje andino, el mecanismo basado en la fuerza de gravedad suministraba un flujo confiable sin necesidad de bombas ni tecnologías externas. El tercer beneficio de las fallas consistía en el sistema de drenaje. Machu Picchu se ubica en una de las zonas con más precipitaciones de los Andes, acumulando casi 2.000 milímetros de lluvias anuales. En pendientes tan inclinadas, ese volumen de agua podría provocar desprendimientos de tierra devastadores de manera constante. El ingeniero civil Kenneth Wright demostró posteriormente que el mayor logro constructivo de este paraje se halla bajo el suelo, dado que más del 60% del esfuerzo total se destinó a la infraestructura subterránea. Las terrazas contienen capas compuestas por tierra vegetal, arena, grava y fragmentos de granito que filtran y desvían el agua con eficacia. Existen más de 100 conductos de desagüe integrados en los muros de contención, y las rocas agrietadas del subsuelo operan como una red natural de evacuación. Esta ingeniería invisible es uno de los factores clave por los que Machu Picchu ha resistido siglos enteros de terremotos y tormentas intensas. Meneghat descubrió además que el diseño arquitectónico de la ciudad refleja fielmente la composición geológica inferior. Las murallas principales corren paralelas a las líneas de falla y los espacios para las ceremonias se situaron en los puntos donde el material era más sencillo de modelar. La organización del espacio en Machu Picchu no se decidió al azar, sino que la urbe entera se proyectó como una respuesta directa a la constitución de la propia montaña. Para el año 2025, la comunidad científica contó finalmente con los recursos necesarios para comprobar el planteamiento de Ricardo Meneghat, por medio de pulsos de láser emitidos desde drones. La tecnología LIDAR logra suprimir digitalmente las plantas y generar mapas tridimensionales detallados del relieve oculto por la espesa selva. Como parte de un proyecto de investigación regional, diversos especialistas escanearon Machu Picchu y los alrededores con un nivel de definición de pocos centímetros. La información obtenida evidenció que las terrazas, plazas y explanadas sagradas coincidían con total regularidad con las discretas grietas de la montaña, un patrón imposible de notar a simple vista desde el suelo. El siguiente paso involucró a la inteligencia artificial. Los expertos introdujeron en sistemas de aprendizaje automático grandes volúmenes de datos que incluían el sentido de los muros, el trazado de los andenes, las formas del tallado en piedra y el mapa de las grietas terrestres. Los algoritmos informáticos rastrearon conexiones ocultas para la percepción del ojo humano. Los reportes arrojaron un vínculo evidente y con un gran peso estadístico entre el diseño constructivo inca y la red inferior de fallas, las paredes, las escalinatas. Los acueductos y las áreas de culto se ajustan de manera constante al rumbo de las fracturas y los cruces tectónicos. Lo que antes era una brillante suposición se transformó en una realidad comprobada y medible. El tercer gran avance se logró con sensores geofísicos modernos que rastrearon la ruta que sigue el agua a través de las rocas subterráneas del complejo. Estos dispositivos comprobaron que los conductos internos todavía circulan guiados por las fallas geológicas y brotan justamente en los mismos manantiales que en el pasado surtían las 16 fuentes de Machu Picchu. Los incas no tropezaron con el recurso hídrico por mera casualidad, sino que levantaron la urbe de forma totalmente deliberada, en el punto exacto donde el relieve agrupaba y distribuía el líquido vital por naturaleza. Posteriormente, el equipo de investigación sacó a la luz un hallazgo de una trascendencia todavía mayor, a una distancia menor a 8 kilómetros de Machu Picchu, justo en el espacio ceremonial de Chalcabamba, junto al río Urubamba. Los rastreos con tecnología LIDAR expusieron más de una docena de construcciones desconocidas hasta la fecha que se encontraban tapadas por la maleza del bosque tropical. Los análisis descubrieron igualmente una red de canales subterráneos y 14 pozas rituales hechas de piedra, que rodeaban un bloque de roca sagrada, orientada con precisión hacia el nevado, Salcantay. Los modelos de simulación de fluidos indicaron que el mecanismo de Chalcabamba no tenía como finalidad el consumo de agua.
las tareas de cultivo ni las actividades cotidianas de la población. Las canalizaciones conservaban una corriente lenta y regulada, que se diseñó específicamente para ceremonias religiosas. Chalcabamba operaba como un recinto sagrado de purificación, en donde los viajeros de alta jerarquía que recorrían el camino inca debían detenerse obligatoriamente, asearse y realizar rituales de limpieza espiritual antes de iniciar el ascenso definitivo hacia la ciudadela de Machu Picchu. Esta revelación transformó por completo la manera de concebir este destino histórico. Machu Picchu no era una simple población, una base militar de defensa, ni un centro vacacional de la realeza, sino que constituía un santuario sumamente sagrado, al que únicamente se podía ingresar tras cumplir con un proceso estricto de preparación y purificación espiritual. Al aplicar estos mismos procedimientos de análisis en otros asentamientos incas, se hizo evidente un patrón claro y repetitivo. Tomemos la capital imperial de Cusco como el ejemplo principal, la cual los investigadores han reconocido por generaciones como un sitio ubicado justo donde se cruzan dos redes de fallas geológicas, la distribución espacial de sus monumentos religiosos más importantes, tales como el Coricancha o Templo del Sol. Se alinea perfectamente con estas fracturas subterráneas. Cada vez que la intensa actividad sísmica derribó las estructuras de los alrededores levantadas durante la época colonial española, los cimientos de la mampostería inca permanecieron habitualmente intactos, dando firmes señales de que estos antiguos constructores elegían sus ubicaciones de manera deliberada para elevar al máximo la resistencia estructural. Pasando al caso de Ollantaytambo, las monumentales laderas con terrazas agrícolas y las fortalezas de defensa se elevan sobre el fondo de un valle, donde las fisuras subterráneas naturales proveen de manera simultánea bloques de piedra muy resistentes y abundantes canales de agua. Las investigaciones de la arqueología moderna han comprobado que la red de distribución hídrica de la localidad toma su caudal directamente de manantiales creados por esas mismas fracturas de la corteza terrestre. Pisats, otro centro urbano situado en lo alto de las cumbres, muestra un modelo idéntico de planeación estratégica. La localización de su arquitectura sagrada y de sus laderas escalonadas copia las trayectorias de las líneas de falla, una opción de diseño que aportaba tanto una magnífica posición militar como un suministro continuo de agua dulce. La acumulación de los datos sugiere fuertemente que estas disposiciones no eran sucesos casuales, sino que demostraban una metodología administrativa generalizada que se implementaba de forma sistemática a lo largo de todo el imperio. Machu Picchu ya no puede considerarse como una misteriosa ciudad perdida, abandonada entre las nubes. Lo que la ciencia moderna nos deja ver ahora es algo mucho más extraordinario. Los incas no eran simples constructores hábiles que se acoplaban a la naturaleza, sino que eran ingenieros con la capacidad de leer la montaña misma, comprendiendo el agua, la roca, los sismos y la geología, con una exactitud que se adelantó por siglos a su época. Cada terraza, cada templo y cada pasaje escalonado parece haber sido situado con un propósito consciente. El relieve no representaba un impedimento, sino que constituía el plano mismo de la construcción. Y tal vez ese sea el verdadero hallazgo del año 2025. No el hecho de que Machu Picchu resguarde alguna tecnología alienígena olvidada, una civilización área secreta o un poder sobrenatural oculto, sino que el entendimiento incaico del entorno natural era muchísimo más avanzado de lo que llegamos a imaginar. Los incas edificaron uno de los santuarios más grandes de la humanidad, transformando las fuerzas de la propia tierra en obras de arquitectura. E incluso en la actualidad, las montañas podrían seguir resguardando misterios que todavía nos falta por revelar. Si te agradó el video de hoy, no olvides presionar el botón de me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas travesías. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido tanto como nosotros disfrutamos al crearlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.